Cuando escuché su voz detrás de mí en aquel restaurante, supe que algo andaba mal. No porque me lo imaginara, sino porque reconocí ese tono seco, neutro, contenido. Me giré lentamente y allí estaba él, el prometido de mi hijastro, con los brazos cruzados, la mirada fija en nosotros, y esa sonrisa tensa que no alcanzaba los ojos. Mi corazón dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta, ya era demasiado tarde para eso, sino porque entendí que nos había estado observando. Cuanto había visto, cuanto había entendido, era un misterio. Solo supe que había estado allí más tiempo del que pensaba. Y mientras me miraba, lo supe, este no era el inicio del problema. Era el final de todo. Lo que pasó después fue confuso. Mis piernas temblaban, mi respiración se volvía más densa, más difícil. Me tomó la mano sin decir una palabra, y me llevó fuera. Aún no entiendo por qué lo permití. Pero si me das un momento, quiero contarte todo desde el principio. Porque esto no fue un impulso repentino ni un accidente del corazón. Fue una historia lenta, silenciosa y peligrosa. Una historia que comenzó en una carretera cualquiera, con una simple petición. Una historia que hasta hace poco era solo mía. Antes de seguir, dime desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y responde, ¿alguna vez te encontraste sintiendo algo que sabías que no debías sentir? Me pidió un favor. Solo eso. Ni siquiera lo hizo directamente. Me lo mencionó durante la cena, con ese tono habitual de quien espera que no digas que no. ¿Podrías llevarlo tú? Yo no podré escaparme del trabajo. Yo asentí con la cabeza antes de pensarlo 2 veces. No porque quisiera hacerlo, sino porque estaba acostumbrada a decir que sí. Mi hijastro, necesitaba ir a otra ciudad para empezar un nuevo trabajo. Nada importante, al menos no para mí. Solo una mudanza, una carretera larga y un par de días fuera de casa. Le harás compañía, dijo mi esposo, como si eso fuera algo que ambos deseáramos. No preguntó si estaba ocupada, si tenía ganas. No le importaba. Y en ese momento me di cuenta de cuánto tiempo llevaba sin importarle. Empacamos por separado. Me negué a ayudarlo y él tampoco lo pidió. Se notaba nervioso, como si temiera que yo lo regañara por algo. Supuse que era por el peso de las cajas, o por el hecho de que no nos conocíamos realmente. Llevaba años llamándome ella, sin dirigirme la palabra más de lo necesario. El día del viaje amaneció gris. El cielo plomizo se extendía como una advertencia. Apenas cruzamos la salida de la ciudad, el silencio se volvió una presencia incómoda entre nosotros. No hablábamos. Ni siquiera música teníamos. Solo el ruido del motor y mis dedos golpeando el volante. Después de 1 hora, rompió el silencio. Me preguntó si siempre había vivido allí, en la misma ciudad. Respondí sin ganas. Luego él siguió hablando poco a poco con frases cortas sin presión. Y yo, sin darme cuenta, también empecé a soltar palabras. Conté cosas que ni recordaba. Anécdotas pequeñas, casi insignificantes, que parecía escuchar con atención genuina. La conversación fluyó más fácil con el paso del tiempo. Él era amable, curioso y sobre todo atento. Algo que hacía mucho no sentía de nadie. Me hacía preguntas sin invadir. Comentaba sin juzgar. Y yo me sorprendía queriendo responder, queriendo hablar más. Nos detuvimos en una estación para cargar combustible. Entramos a la tienda para comprar algo de comer. Mientras elegíamos, me ofreció una bebida que solía gustarme, una que mencioné apenas en una frase horas antes. Ese detalle mínimo me hizo sentir visible. Me miró y sonrió con naturalidad. No era una sonrisa coqueta ni calculada. Solo sincera. Y eso fue lo que más me descolocó. Llegamos al hotel cerca del anochecer. El lugar era sencillo, una parada para camioneros y viajeros ocasionales. Pedí 2 habitaciones. El recepcionista me dijo que una no estaba lista, que debía esperar. Nos entregó una llave y subimos. Dejé mis cosas en la cama, fui al baño, me lavé la cara. Me sentía extraña.
Como si algo se hubiera movido dentro de mí durante el viaje. Salí del cuarto y él ya no estaba. Supuse que había salido a fumar, aunque nunca lo vi hacerlo. Me senté en la cama con el celular, revisando mensajes vacíos. Uno de mi esposo, ¿todo bien? Respondí con un sí sin más. No me preguntó cómo estaba. Solo si todo seguía en orden. Cuando regresó, tenía una botella de agua en la mano y una bolsa con galletas. Por si tienes hambre, dijo. Le agradecí. Nos sentamos en la pequeña mesa del rincón y comenzamos a hablar otra vez. Sobre su trabajo, sus planes, las cosas que le gustaban. Había en él algo limpio, transparente. No se esforzaba en impresionarme. Solo estaba siendo él mismo. Y eso era más peligroso de lo que parecía. Me preguntó por mi juventud. ¿Qué hacía antes de casarme? ¿Dónde había estudiado? Le conté. Y al hablar, me vi a mí misma en esas historias. Una mujer diferente, más viva. Una que creía en los sueños y en el amor como posibilidad, no como rutina. Cuando él se levantó para irse a su habitación, me miró con un gesto leve, como si no quisiera que terminara la conversación. Yo tampoco. Pero no dije nada. Me metí en la ducha y dejé que el agua cayera como si pudiera lavar lo que sentía. No había pasado nada. Y sin embargo, todo estaba cambiando. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Daba vueltas, repasaba momentos, detalles. Sus palabras, su risa, sus ojos cuando escuchaba. Me sentí culpable. No por él. Por mí. Por permitir que una parte de mí despertara. Una parte que llevaba años dormida. Cerca de las 3 de la mañana, me levanté a buscar agua. Al abrir la puerta del pasillo, lo vi sentado frente a la ventana, en una silla de plástico. Estaba solo, con la vista perdida. Me acerqué sin pensar. Me senté a su lado. No hablamos. Solo compartimos el silencio. Cuando volvió a mirarme, sus ojos parecían decir algo que no se atrevía a pronunciar. Bajé la mirada. Mis manos temblaban un poco. Me despedí con un leve buenas noches y regresé a mi cuarto. Esa noche no dormí. Porque entendí algo que no quería aceptar, lo que estaba empezando no era un error. Era una grieta. Y si no la cerraba pronto podría romper todo lo que creía seguro. A la mañana siguiente me desperté con una sensación rara en el cuerpo. No era cansancio ni resaca emocional. Era algo distinto. Como si mi piel recordara algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Me senté en la cama con la luz suave entrando por la ventana, y durante unos segundos solo escuché el zumbido sutil del aire acondicionado y mis propios pensamientos, repitiéndose como un eco. Salí del cuarto con la excusa de buscar café. Lo vi apoyado contra la barandilla del segundo piso, mirando hacia el estacionamiento. Parecía tranquilo, como si la noche anterior no hubiera significado nada. Pero algo en su postura, en la forma en que apretaba los labios, me decía lo contrario. Me acerqué. Él giró la cabeza, me saludó con una sonrisa breve y bajó la vista enseguida. Hablamos poco. Comentamos sobre el clima, sobre la ruta que debíamos tomar, sobre lo que aún quedaba por conducir. Todo superficial, todo seguro. Pero cada palabra tenía un peso invisible, y yo lo sentía en el pecho. Desayunamos juntos en un lugar cercano, un café sencillo con mesas de madera y ventanas empañadas por la humedad de la mañana. Mientras bebía mi café, noté que me observaba. No descaradamente, sino con una especie de atención contenida, como si quisiera memorizarme. Yo fingí no darme cuenta, aunque por dentro estaba hecha un torbellino. Retomamos el viaje en silencio. Por momentos encendía la radio, por otros la apagábamos y nos quedábamos en esa calma densa, como si el auto fuera un espacio fuera del tiempo. Me di cuenta de que mi cuerpo estaba más alerta de lo habitual. Sentía el calor del sol en la piel, el roce del cinturón de seguridad, el leve temblor de la carretera en los pies. Todo parecía amplificado. Fue él quien rompió el silencio.
Me preguntó qué música escuchaba de joven, y esa pregunta tan sencilla me desarmó. Le hablé de mis bandas favoritas, de las cintas de casete que grababa con canciones de la radio. Me reí sola al recordar una en particular que escondía de mi madre. Él se rió también, me pidió que buscara una de esas canciones en su teléfono. La encontré. La conectó al estéreo. Sonó. En ese instante algo cambió. Era como si el pasado y el presente se hubieran fundido, como si esa canción abriera una puerta sellada durante años. Empecé a cantar bajito. No me había escuchado cantar desde hacía una eternidad. Él no dijo nada. Solo me escuchó. Y yo, sin pensarlo, me dejé llevar. Por la melodía, por la memoria, por el momento. Paramos más tarde a estirar las piernas. Un camino rural, bordeado de árboles secos, ofrecía sombra. Caminamos un poco. Él recogió una rama del suelo y empezó a trazar líneas en la tierra, como si estuviera pensando en voz alta. Me senté sobre una piedra plana y lo observé en silencio. Me preguntó si alguna vez había querido desaparecer. No en el sentido trágico, sino como una forma de empezar de nuevo, desde cero. Le respondí que sí, muchas veces. Que incluso ahora a veces fantaseaba con tomar otro nombre, otro país, otra vida. ¿Y qué te detiene?, preguntó. No supe qué responder. Supongo que el miedo, la costumbre, la culpa. Todo eso que se acumula con los años y que se vuelve una cadena invisible. Pero no dije nada. Solo bajé la cabeza. Volvimos al auto. Ya no hablamos. No hacía falta. Había algo entre nosotros que iba más allá de las palabras, una especie de corriente subterránea que nos empujaba sin que pudiéramos resistirnos. Llegamos a un pequeño pueblo al atardecer. Las calles estaban vacías, las casas bajas con jardines descuidados y perros dormidos frente a las puertas. Buscamos un lugar para cenar y encontramos un restaurante antiguo con lámparas de vidrio y manteles bordados. Era como un escenario sacado de otro tiempo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El mesero nos trajo vino sin que lo pidiéramos, como si intuyera que lo necesitábamos. Comimos en silencio, o casi. Compartimos algunos comentarios sobre la decoración, sobre lo extraño que era aquel lugar. Pero la conversación era apenas una excusa para permanecer ahí frente a frente. En un momento él estiró la mano para alcanzar una servilleta y rozó mis dedos. No retiré la mano. Él tampoco. Nos miramos. Fue un segundo, tal vez dos. Pero lo suficiente. We kissed. No fue un beso impulsivo. Fue inevitable. Como si el universo entero hubiera conspirado para llevarnos a ese instante. Como si todo lo que habíamos callado durante horas, días, años, se condensara en ese gesto simple pero rotundo. Nos separamos rápido. Ambos bajamos la vista. Yo sentí el corazón latiendo en la garganta. Me temblaban las manos. Quise hablar, pero no pude. Él tampoco dijo nada. Pagamos la cuenta en silencio. Al volver al hotel, cada uno se fue a su cuarto. Cerré la puerta tras de mí y apoyé la frente en la madera. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Luego me dejé caer en la cama, con la ropa puesta. No quería dormir. No podía. Sentía que había cruzado una línea, y que ya no había regreso posible. Me quedé así, con los ojos abiertos, mirando el techo. Pensando en todo lo que ese beso significaba. En lo que cambiaría. En lo que destruiría. Porque no era solo un error. No era un impulso. Era una elección. Y aunque no la había planeado, ahora debía cargar con ella. No lloré. Ni una lágrima. Pero por dentro algo en mí se quebró. O tal vez se encendió. No estoy segura. Solo sé que a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Amanecí con la boca seca y la cabeza pesada, como si no hubiera dormido del todo. La luz se filtraba por la cortina de manera tenue,
pero suficiente como para marcar la silueta de la lámpara del velador en la pared. Me senté lentamente en la cama, con los músculos tensos y los pensamientos dispersos. Había algo en el ambiente que se sentía distinto, como si el aire tuviera un peso nuevo. Me metí al baño, me lavé la cara sin mirarme al espejo. No podía. No quería ver la expresión que pudiera estar dibujada en mis facciones. Temía encontrar culpa, o peor, complacencia. Salí, me vestí con calma y empujé la puerta sin hacer ruido. El pasillo del hotel estaba vacío. Silencioso. Él no estaba allí. Bajé a la recepción. Lo vi afuera en el auto, revisando algo en la maletera. Su postura era normal, relajada. Como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior hubiera sido solo una escena sin peso. Pero yo lo sabía. Yo lo sentía. No había vuelta atrás. Durante el desayuno apenas hablamos. Compartimos una mesa en una cafetería sencilla. Comimos sin mirarnos mucho. Todo parecía rutinario, funcional. Pero cada palabra, cada sorbo de café, cada cruce de mirada accidental, tenía una tensión subyacente que ninguno de los dos sabía manejar del todo. No había reproches. Solo una distancia construida en silencio. Volvimos a la carretera. El cielo se veía despejado, pero el aire estaba denso. Los primeros kilómetros transcurrieron en silencio. Encendí la radio buscando alguna estación con música suave. Canciones que sirvieran como fondo, que nos permitieran evitar la conversación que ninguno quería iniciar. Al cabo de una hora, el motor comenzó a hacer un sonido extraño. Él bajó el volumen de la radio, frunció el ceño. Me preguntó si siempre sonaba así. Negué con la cabeza. Paró en la banquina y descendió. Yo me quedé sentada, mirando por el parabrisas, sintiendo como mi corazón se aceleraba sin una razón clara. Después de unos minutos volvió. Parece que hay un problema con el radiador. No creo que podamos seguir mucho más sin revisarlo. Su voz sonaba tranquila, pero percibí un matiz de frustración. Buscamos señal en los teléfonos. Nada. Ni una barra. Con la ayuda de un mapa viejo que había en la guantera, uno de esos que mi esposo insistía en conservar por si acaso, decidimos caminar hasta una estación de servicio que, según la indicación, no debía estar muy lejos. El camino era de tierra, rodeado de campos secos y árboles deshojados. No hablábamos. Solo caminábamos. El calor comenzó a sentirse fuerte a medida que el sol subía. Yo llevaba un pañuelo que usé para cubrirme el cuello. Él me ofreció agua. Agradecí con un gesto. La botella estaba tibia, pero el líquido me alivió. Llegamos a la estación después de casi una hora. Una construcción modesta con un cartel descolorido y una pequeña tienda al costado. Un hombre mayor, de piel curtida por el sol, nos recibió. Le explicamos lo sucedido. Dijo que podía ir a buscar el auto, pero que no podía hacer mucho hasta la tarde, cuando regresara el mecánico. No había mucho más que hacer. Nos ofreció quedarnos en una habitación pequeña detrás de la tienda. Era limpia, con 2 camas, una mesa y un ventilador que giraba perezosamente desde el techo. Aceptamos. Pasamos la tarde en ese espacio suspendido, donde el tiempo parecía no avanzar. Jugamos a las cartas un rato, tomamos refrescos, hablamos de tonterías. Él me preguntó por mis libros favoritos, y yo hablé con entusiasmo de lecturas que había abandonado por falta de tiempo, o por desinterés. Descubrimos que teníamos gustos en común. Risas surgieron sin buscarlas. Por momentos olvidaba todo lo demás. Al caer la tarde el calor empezó a ceder. Salimos a caminar por un sendero de tierra que bordea la estación. Había un viejo árbol inclinado que proyectaba sombras sobre una banca oxidada. Nos sentamos allí. Él sacó su celular, aún sin señal, y empezó a tomar fotos del paisaje. Me ofreció una. Me negué al principio, luego accedí. Me retrató con una sonrisa que no sabía que tenía. Te ves diferente aquí, dijo.
No supe qué responder. Bajé la mirada, sintiendo que la piel me ardía. Diferente como, murmuré sin levantar la vista. Más ligera, respondió. Volvimos justo cuando el mecánico llegaba. Subieron al auto de remolque y se fueron. Yo me quedé esperando bajo el alero de la tienda, observando cómo el sol se escondía detrás de los campos. El cielo se tornaba anaranjado, luego rosado. Respiré hondo. El aire olía a tierra y a descanso. Volvieron cerca de las 8. El auto estaría listo por la mañana. No valía la pena seguir esa noche. Decidimos quedarnos. La habitación parecía más pequeña bajo la luz artificial. Las camas estaban separadas, una junto a la ventana, otra contra la pared. Dejé mis cosas a un lado, me cambié de ropa, me senté a leer una revista vieja que había en la mesa. Él preparó unos sándwiches con lo que había comprado antes. Cenamos sin decir mucho. Después, apagamos la luz. El ventilador seguía girando, empujando el aire con un zumbido hipnótico. Me acosté en la cama y cerré los ojos, pero no podía dormir. Escuchaba cada pequeño ruido, los pasos afuera, el chirrido de la madera, su respiración. Pasaron minutos. O tal vez horas. No lo sé. De pronto lo escuché levantarse. Caminó hacia la ventana, la abrió un poco más. Luego volvió a su cama. No dijo nada. Yo tampoco. En la oscuridad mis pensamientos eran más ruidosos que cualquier otra cosa. Me pregunté en qué momento exactamente había empezado todo esto. No la noche anterior. Mucho antes. Quizá en el primer silencio compartido en el coche. O en aquella mirada que sostuve sin querer. O incluso antes en los silencios de mi propia casa, en los espacios vacíos que dejaba mi esposo sin notarlo. No sé cuánto tiempo pasó así. Solo sé que en esa habitación modesta, con un ventilador como único sonido constante, sentí por primera vez que estaba al borde de algo. No de un abismo, sino de una decisión. Y aún no sabía cuál sería. Amanecimos temprano, cuando el cielo apenas empezaba a aclarar. El ventilador aún giraba con su sonido suave y constante, y la habitación estaba llena de ese silencio denso que precede al movimiento. Me incorporé con lentitud, con el cuerpo tenso, como si el descanso no hubiera sido suficiente. Él ya estaba vestido, revisando su mochila con una concentración que parecía fingida. No nos dijimos mucho. Solo lo necesario. Salimos de la habitación y agradecimos al hombre que nos había ayudado la tarde anterior. El auto ya estaba listo. Subimos en silencio como si ese trayecto corto de regreso a la carretera fuera parte de un ritual del que ninguno quería hablar. El camino continuó por tramos largos y rectos, flanqueado por campos que se extendían hasta el horizonte. El sol brillaba con fuerza, pero no quemaba. La temperatura era agradable, lo cual hacía más difícil justificar la incomodidad que sentía en el pecho. No sabía si era tristeza, culpa o simplemente una sensación de estar en tierra desconocida, fuera de mí. Durante un buen rato no hablamos. La música de la radio llenaba los huecos. Luego él rompió el silencio preguntando si quería parar a tomar algo. Asentí sin pensarlo. Necesitaba salir del encierro del auto, respirar otra cosa, mover las piernas. Encontramos una estación pequeña con una tienda al costado. Compramos café y nos sentamos en una mesa de plástico, al aire libre, bajo una sombrilla raída por el sol. Allí, por primera vez en muchas horas, nos miramos. Y en esa mirada encontré una mezcla de ternura y distancia. Como si lo que había pasado entre nosotros hubiera dejado una huella, pero no una promesa. Lo entendí entonces, él no sabía qué hacer con lo que había sentido. Y yo tampoco. Retomamos la carretera. Me ofreció conducir un rato. Acepté. Siempre preferí manejar cuando necesitaba pensar. El control del volante, la atención al camino, me ayudaban a ordenar las ideas. Él se recostó, cerró los ojos. Lo vi a través del retrovisor. Dormía con la boca apenas entreabierta, los hombros relajados.
Parecía un niño. Un niño grande pero vulnerable. Mientras él dormía, recibí un mensaje. Era de mi esposo. Un texto corto: ¿cómo va todo? Lo leí 3 veces antes de responder. Escribí un bien, y lo envié sin agregar más. No tenía ganas de fingir. No tenía ganas de explicar. En realidad, no tenía ganas de hablar con él. Después de un rato, nos acercamos a un pueblo más grande. Él sugirió detenernos para almorzar. Yo asentí con esa neutralidad que usaba cuando no quería parecer ni entusiasmada ni contrariada. Buscamos un lugar tranquilo. Entramos en un restaurante sencillo con manteles de tela y ventiladores de techo que giraban con lentitud. Había poca gente. Nos sentamos junto a una ventana, y durante unos minutos simplemente leímos el menú sin hablar. Él pidió pescado. Yo una ensalada. Pedimos agua. El mesero nos atendió con una amabilidad que casi me pareció exagerada. Sentí que nos miraba demasiado. Tal vez solo era mi paranoia. Tal vez la culpa empezaba a mostrar su rostro en los detalles más mínimos. Mientras comíamos, hablamos de trivialidades. De películas, de cosas del trabajo, de viajes que nos gustaría hacer. Él mencionó que le gustaría visitar el sur, recorrer la costa. Le brillaban los ojos al hablar. Yo lo escuchaba y me sorprendía deseando estar allí, en ese futuro, como parte de esa imagen. Pero inmediatamente apartaba ese pensamiento. Era absurdo. Iluso. Inviable. Terminamos de comer. Él insistió en pagar. Me negué como acto reflejo, pero al final lo dejé. Salimos del restaurante, cruzamos la calle hacia una pequeña plaza. Los árboles proyectaban sombras sobre los bancos. Nos sentamos. Había un grupo de niños jugando con una pelota, 2 mujeres mayores conversando en voz baja. Entonces sucedió. Una sombra cruzó mi campo visual. Al principio pensé que era un reflejo, un transeúnte más. Pero luego lo vi. A unos metros de distancia, en la vereda opuesta. El prometido de mi hijastro. No me miraba directamente. Pero sabía que era él. Lo reconocí por la postura, por el modo en que sostenía su teléfono, por su forma de caminar. Sentí que el estómago se me cerraba. Me quedé inmóvil. Él, mi acompañante, no lo notó. Seguía hablando de algún libro que había leído. No pude concentrarme. Cada palabra que decía me parecía lejana, casi sin sentido. Cuando por fin reuní el valor para volver la cabeza, el prometido ya no estaba allí. Había desaparecido. Como si hubiera sido una ilusión. Pero yo sabía que no. No era producto de mi imaginación. Lo había visto. Y aunque no estaba segura de cuánto había visto él, su presencia bastaba para alterar todo mi equilibrio. No dije nada. No en ese momento. Tampoco en el auto cuando volvimos al camino. Me limité a observar el paisaje, a respirar lento, a mantener una expresión neutral. Él no sospechó nada. O al menos no lo mostró. La tarde avanzó. Empezamos a acercarnos a nuestro destino. Faltaban pocas horas para llegar. La idea de estar de nuevo en casa me resultaba insoportable. Pero también inevitable. Me preguntó si quería detenernos a descansar antes de continuar. Respondí que sí, aunque no lo necesitara. Cualquier excusa servía para no volver aún. Encontramos un hotel rural, apartado del centro. El lugar tenía encanto, paredes de piedra, ventanas con cortinas de lino, flores en la entrada. Reservamos una habitación doble. No quedaban muchas opciones. El recepcionista nos miró con curiosidad, como hacen los extraños cuando no logran definir el tipo de relación entre 2 personas. Firmamos los papeles, subimos en silencio. La habitación era acogedora. 2 camas separadas por una mesa de noche. Una lámpara con luz cálida, un espejo ovalado, una silla frente a la ventana. Dejé mi bolso en la cama más cercana al baño.
Él se quitó los zapatos, se sentó sin decir nada. Yo me acerqué a la ventana. Afuera el campo se extendía hasta perderse en el horizonte. El cielo ya empezaba a oscurecer. Encendí la lámpara. La habitación se llenó de una calma extraña. Ni tensa ni cómoda. Solo extraña. Él rompió el silencio. Dijo que había sido un viaje largo. Que agradecía mi compañía. Que sabía que no era fácil. Lo escuché con atención. Había sinceridad en sus palabras. Pero también había algo más. Algo que ni él sabía cómo nombrar. Yo asentí. No dije mucho. Solo lo observé. Y en ese momento sentí una mezcla de tristeza y ternura. Tristeza por todo lo que estaba mal. Ternura por todo lo que a pesar de todo, habíamos compartido. Me duché temprano. Me puse ropa cómoda. Me acosté sin apagar la lámpara. Me sentía inquieta. Cansada, pero incapaz de dormir. Él ya estaba en su cama, dándome la espalda. Esa noche en ese cuarto extraño, me sentí más sola que nunca. Porque por primera vez entendí que lo que habíamos iniciado no tenía un camino claro. Y que quizás ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar lo que vendría después. Desperté con una extraña lucidez, como si no hubiera pasado la noche soñando, sino pensando de forma continua, hilando imágenes confusas con pensamientos pesados. Me incorporé con lentitud, evitando mirar hacia la otra cama, aunque sabía que él seguía ahí. El silencio era tan espeso como el aire quieto de la habitación, y durante unos segundos me quedé sentada en el borde, observando el suelo, tratando de recordar cómo había llegado hasta ese punto. Me duché sin prisas, como si el agua pudiera aclarar algo dentro de mí. Me vestí con ropa sencilla y recogí mis cosas, aunque sabía que no saldríamos hasta más tarde. Cuando él despertó intercambiamos algunas frases banales sobre el desayuno y la hora de salida. Hablábamos con esa cautela que uno tiene cuando el terreno es inestable, como si una palabra mal dicha pudiera hacerlo todo caer. En el comedor del hotel nos sentamos junto a una ventana desde la que se veía el campo abierto. Pedimos café, pan con mermelada y fruta. Él hojeaba una guía turística que había en la mesa, yo observaba a una pareja de ancianos desayunando en silencio con una familiaridad que dolía. Pensé en mi esposo, en cómo nos veíamos cuando salíamos juntos. ¿Nos veríamos así? ¿O peor? ¿Nos habríamos vuelto invisibles el uno para el otro? Después del desayuno, salimos a caminar un poco por los alrededores. El aire era fresco, y el sol aún no caía con fuerza. El paisaje tenía algo de melancólico, como si supiera que nosotros también cargábamos con un peso que no queríamos nombrar. Caminamos en silencio por un sendero de tierra que bordeaba un pequeño cerro. Desde arriba se podía ver parte del pueblo, las casas dispersas y los caminos curvándose entre los árboles. Nos detuvimos un momento a contemplar la vista. Yo respiré profundo como si el aire pudiera llevarse la incomodidad que me crecía en el pecho. Sentí sus pasos acercarse, más de lo que esperaba. Y en ese instante lo sentí otra vez, esa tensión sorda, ese impulso contenido que me venía persiguiendo desde hacía días. Nos miramos. No hablamos. No fue necesario. We kissed. El beso no fue largo ni urgente. Fue silencioso. Fue lo que no nos habíamos permitido decir en todos esos momentos compartidos, en todas esas miradas sostenidas, en cada palabra no dicha. Fue una pausa en medio del torbellino. Un gesto que nos unía y al mismo tiempo, nos separaba aún más de lo que ya estábamos del resto del mundo. Nos alejamos después sin hablar, sin mirarnos directamente. Bajamos por el sendero y regresamos al hotel. Recogimos nuestras cosas y salimos en el auto sin prisas. El ambiente había cambiado, pero no se sentía alivio. Se sentía, más bien, como si hubiéramos cruzado otro umbral. Uno que no tenía retorno. Mientras conducíamos me esforzaba por mantener la mente ocupada con el paisaje. Pasábamos por pueblos pequeños, campos sembrados, estaciones vacías. Hablamos poco. Solo lo justo.
La radio sonaba en segundo plano, canciones lentas que parecían elegidas a propósito por algún algoritmo perverso. Paramos a almorzar en un restaurante de carretera. El lugar estaba casi vacío. Pedimos sin mirar demasiado el menú. La comida llegó rápido. Comimos sin apuro. Yo miraba por la ventana y pensaba en cómo me vería desde afuera. Una mujer de mediana edad almorzando con un hombre más joven, sin apuros, sin apremios, como si todo fuera natural. Pero nada lo era. Nada en mí se sentía natural. Era como si una parte de mí se hubiera disociado de lo que estaba viviendo. No por rechazo, sino por miedo. Miedo a asumir que estaba viviendo algo que no encajaba con lo que creía de mí misma. Después de comer, él salió a hablar por teléfono. Desde la ventana lo vi apoyado en una columna, con la cabeza baja. No oía sus palabras, pero sabía que no hablaba conmigo. Probablemente con ella, con su prometida. Sentí un nudo en la garganta que no supe tragar. No era celos. Era algo más complejo. Algo más sucio. Cuando regresó, no dijo nada. Yo tampoco pregunté. Retomamos el camino en silencio. Horas más tarde llegamos al destino. Un pequeño pueblo costero apartado y tranquilo, donde viviría por un tiempo. Había alquilado una casa sencilla, cercana al mar. Al llegar, me pidió que lo acompañara hasta la entrada. Me negué. Le dije que prefería esperarlo en una cafetería cercana. No quería entrar en su nuevo mundo. Ya bastante había cruzado. En la cafetería, pedí té y me senté junto a la ventana. Desde ahí lo vi entrar a su casa, abrir la puerta, mover cajas. Se le notaba cansado. Se le notaba distinto. Cuando volvió a buscarme, ya era casi de noche. El cielo se había teñido de naranja y rosa, y la luz cálida hacía que todo se viera más calmo, más irreal. Me propuso quedarnos esa noche en un hospedaje frente al mar. Que no era necesario seguir conduciendo cansados. Que merecíamos descansar bien antes del regreso. Lo dijo sin presión, pero también sin dejar espacio para otra opción. Acepté. Quizás por debilidad. Quizás porque en el fondo no quería volver. O quizás porque sabía que esa noche marcaría algo, de un modo u otro. El lugar era acogedor con decoración rústica y ventanales grandes desde donde se veía el mar. Dejamos las cosas y salimos a caminar por la playa. Las olas eran suaves y la arena, tibia bajo los pies. Él me habló de planes, de sueños, de lugares a los que quería ir. Yo lo escuchaba sin opinar. Ya no sabía si tenía lugar en esos planes. O si alguna vez lo tuve. Cenamos en un restaurante del malecón con luces tenues y música instrumental. Él reía más de lo habitual, hacía bromas, intentaba aliviar el ambiente. Yo fingía sonreír, pero sentía que algo dentro de mí se había endurecido. Tal vez era una forma de defensa. Tal vez era preparación. Volvimos caminando al hospedaje en silencio. El viento era fresco y salado. Al llegar a la habitación, me senté en la cama, deslicé mis zapatos y respiré hondo. Me sentía agotada. No por el día, sino por el peso invisible que arrastraba desde hacía semanas. Él cerró la puerta con suavidad. Se sentó frente a mí. Me miró un instante largo como si buscara leer lo que yo no decía. No hizo preguntas. No dio discursos. Solo dijo, gracias por todo. Y eso fue suficiente para que comprendiera que cualquiera fuera el camino que tomáramos después de esa noche, ya nada volvería a ser como antes. Me desperté antes de que sonara cualquier ruido en el pasillo. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas aún cerradas y el cielo apenas insinuando que el día comenzaba. Permanecí acostada unos minutos con los ojos abiertos, observando las sombras proyectadas en el techo por la tenue luz que se filtraba desde la calle. Sentía una quietud extraña, como si todo estuviera suspendido. Me levanté sin hacer ruido, me vestí con lentitud y salí al balcón. Desde allí el mar parecía completamente quieto, una superficie plana que apenas respiraba.
El aire era fresco, húmedo, y traía consigo ese olor salado que siempre me había resultado reconfortante. Respiré hondo, tratando de que algo en mí se ordenara. Volví adentro. Él aún dormía, o al menos eso parecía. Me senté en una silla cerca de la ventana con una taza de café que preparé en silencio. Mis pensamientos giraban, uno sobre otro sin dirección clara. No podía dejar de preguntarme qué sería de nosotros al volver. ¿Qué sería de mí? Cuando él se levantó, la tensión entre nosotros era distinta. No había incomodidad, pero tampoco había palabras que intentaran nombrar lo que habíamos vivido. Era como si ambos hubiéramos pactado, sin hablarlo, que esa noche pertenecía al pasado inmediato y no al futuro. Salimos del hotel sin apuro. Caminamos un rato por la orilla del mar, sin decir demasiado. Luego volvimos al auto. Iniciamos el viaje de regreso con un silencio suave, cómodo, que no pedía explicación. Durante los primeros kilómetros, solo se escuchaba la música baja de la radio y el sonido del motor. Paramos a desayunar en un pueblo pequeño. El lugar era sencillo, con mesas de madera y un par de clientes leyendo el periódico. Comimos tranquilos como si fuéramos solo dos personas compartiendo la mesa por coincidencia. Observé su rostro mientras él leía algo en su teléfono. Parecía más serio, más concentrado. Tal vez estaba volviendo a su realidad. Tal vez ya no me estaba mirando del mismo modo. Continuamos el camino. Él conducía. Yo, con la cabeza apoyada en la ventana, miraba pasar los paisajes, campos, estaciones de servicio, pueblos que se repetían como espejos. Y fue entonces cuando ocurrió. Sentí una vibración en mi teléfono. Lo tomé sin pensar. Era un mensaje de un número desconocido. El corazón me dio un vuelco incluso antes de leerlo. Abrí la notificación. Una fotografía. El restaurante donde habíamos almorzado unos días atrás. Nosotros dos sentados muy cerca, él inclinado hacia mí. Yo sonriendo. Una imagen perfectamente inofensiva para cualquiera excepto para quien conoce el contexto. No había texto. Solo la imagen. Me quedé inmóvil. El teléfono en mi mano, los dedos temblando apenas. Sentí un frío que me recorrió desde el estómago hasta la nuca. Miré por la ventanilla, tratando de mantener una expresión neutra. No dije nada. Guardé el teléfono y apreté los labios. Él no notó nada. Seguía concentrado en la carretera. Los siguientes minutos fueron un esfuerzo por no dejar que el pánico se notara. Mi mente trataba de encontrar respuestas. ¿Quién nos había visto? ¿Quién había tomado esa foto? ¿Por qué me la enviaban justo ahora? La única persona que vino a mi mente fue el prometido. Aquel momento fugaz en que lo vi al otro lado de la calle. En ese entonces pensé que tal vez había imaginado su presencia. Pero ahora todo encajaba de un modo que me helaba la sangre. Volví a mirar el teléfono. Ningún nuevo mensaje. Solo la foto. Amplié la imagen, tratando de ver algún detalle, algo que me indicara desde dónde fue tomada. Un ángulo alto, quizás desde una ventana. Eso significaba que no fue casual. Que alguien había estado observando. Que alguien sabía. Durante el resto del viaje fingí normalidad. No mencioné nada. No podía. No sabía cómo. Tampoco quería alarmarlo ni provocar una conversación que aún no estaba lista para tener. Él no sospechaba. O al menos eso quería creer. Al llegar a la ciudad, el tráfico se hizo más denso. Los edificios comenzaron a aparecer, las calles se llenaron de ruido, de movimiento. La rutina empezaba a imponerse. Yo me sentía fuera de lugar. Como si regresara a un espacio al que ya no pertenecía. Me dejó frente a mi casa. Se detuvo en la acera y me ayudó con mi maleta. No nos abrazamos. No hubo beso. Solo una mirada larga, cargada de cosas que no podían decirse ahí frente a todos. Me dijo que me escribiría. Yo asentí.
Entré a casa con paso lento. Mi esposo no estaba. Había dejado una nota en la cocina: salí a una reunión, vuelvo tarde. Espero que el viaje haya ido bien. La letra era la suya, el tono también. Correcto. Educado. Distante. Me duché, preparé té, me senté en el sillón del living y abrí de nuevo el mensaje. La imagen seguía ahí como un recordatorio silencioso de que todo lo que había creído oculto, ya no lo era. Pasé horas mirando esa foto. Pensando en las implicaciones. En las consecuencias. En lo que podía venir después. Revisé redes sociales, mensajes, intenté encontrar más pistas, pero no había nada. Solo esa única foto. Como si fuera una advertencia. Como si alguien dijera: sé lo que hiciste y ahora tú también sabes que lo sé. Me acosté tarde con el teléfono bajo la almohada. No pude dormir. Cada sonido en la casa me ponía alerta. Cada sombra parecía una amenaza. Y entonces lo entendí con toda claridad: lo que comenzó como una tensión contenida, como una caricia emocional que buscaba llenar vacíos, ahora se había convertido en algo más serio. En algo con peso, con ojos ajenos, con consecuencias reales. Ya no se trataba solo de lo que yo sentía. Ni de lo que él pudiera o no querer. Había cruzado una línea. Y alguien lo había visto. Y ahora alguien esperaba mi siguiente movimiento. La mañana siguiente llegó con una claridad incómoda. El sol entraba por las ventanas sin filtros, como si pretendiera iluminar cada rincón que yo intentaba dejar en penumbra. Me levanté temprano, sin haber dormido más de unas pocas horas. El cansancio físico no era comparable con el peso que sentía en el pecho, ese que se instala cuando uno sabe que algo, en algún punto, dejó de estar bajo control. Me duché con lentitud, dejé correr el agua más de lo necesario, esperando, en vano, que el vapor se llevara parte de mis pensamientos. Me vestí con ropa cómoda, recogí el cabello en un moño bajo, me serví un café y me senté frente a la ventana del comedor. El teléfono yacía a un lado, boca abajo, como si esconder la pantalla pudiera cambiar su contenido. La imagen seguía ahí, grabada en mi memoria con cada mínimo detalle. El ángulo, la luz, nuestras posturas. Todo. Y más allá de la foto, lo que no decía, la intención de quien la tomó, el momento en que fue enviada, el mensaje implícito. Todo hablaba. Todo apuntaba. Pensé en él. En si habría recibido algo similar. En si alguien más lo sabía. En si estaba tan inquieto como yo. Dudé en escribirle, pero me contuve. No quería parecer impulsiva, ni mucho menos desesperada. Además, todavía no sabía qué decirle. ¿Qué se dice en una situación así? ¿Cómo se le pone nombre al miedo? Mi esposo volvió al mediodía. Me saludó con un beso en la mejilla y un comentario trivial sobre el tráfico. Le pregunté cómo había ido su reunión. Respondió con frases cortas, mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Todo parecía normal. Todo era normal. Pero no para mí. Lo observé con distancia mientras preparaba algo para almorzar. Se movía con esa familiaridad automática de quien habita un lugar sin mirarlo realmente. Y en ese instante entendí que yo también me había vuelto parte del decorado para él. Una presencia previsible. Cómoda. Silenciosa. Después del almuerzo, él salió a hacer unas compras. Aproveché para revisar mi correo electrónico, mis redes, mis mensajes. Nada nuevo. Ninguna otra foto, ningún mensaje anónimo. Era como si todo hubiera sido un golpe certero y único. Uno que no necesitaba repetirse para ser eficaz. Pasé el resto del día en una especie de niebla. Hacía tareas pequeñas, leía algunos párrafos sin retener nada, caminaba por la casa sin rumbo fijo. La sensación de estar siendo observada, juzgada o incluso vigilada no se disipaba. Me sentía expuesta, vulnerable, a merced de alguien que sabía más de mí de lo que yo estaba dispuesta a aceptar. Cuando cayó la noche no prendí muchas luces. Dejé solo una lámpara encendida en el salón, más por costumbre que por necesidad.
Me senté en el sofá con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. El reloj avanzaba lento y con cada minuto que pasaba, más crecía dentro de mí la certeza de que no podía seguir así. Entonces llegó el mensaje. No fue un mensaje cualquiera. Era de él. Solo decía, ¿estás bien? 3 palabras. 3 palabras que me hicieron respirar de nuevo, pero también me apretaron el pecho. Porque no estaba bien. Y lo peor era que no sabía si él lo estaba tampoco. Le respondí que sí, que todo estaba tranquilo. No supe si mentía por costumbre o por miedo. Me contestó con un simple me alegra. No volvimos a escribirnos ese día. Cené poco. No tenía hambre. Me acosté temprano, aunque no logré dormir de inmediato. Me revolvía entre las sábanas, incapaz de encontrar una postura que calmara el cuerpo. Y cuando por fin logré cerrar los ojos por más de unos minutos, soñé con él. Pero no con la parte dulce. Soñé con su rostro angustiado, con sus ojos evitando los míos, con un silencio que se extendía entre nosotros como una distancia infinita. Desperté sobresaltada. Me senté en la cama, encendí la lámpara y miré el reloj. Eran casi las 5 de la mañana. El mundo aún dormía. Yo no. Caminé descalza hasta la cocina, me serví un vaso de agua y volví al sofá. Me senté en silencio, abrazando mis propias piernas, sintiéndome pequeña dentro de una casa que alguna vez fue mía, pero que ahora me parecía ajena. Pensé en él. En cómo lo conocí. En cómo había cambiado mi percepción con el tiempo. En cómo, sin darme cuenta, había empezado a llenar espacios vacíos que yo misma me había negado a ver. Pensé en su risa, en sus silencios, en las miradas que no buscaban nada pero lo decían todo. Y entonces recordé esa noche. No la del beso. La otra. Pasamos la noche juntos. La frase apareció sola, sin rodeos. Y con ella el peso total de lo vivido. No solo la culpa. También la ternura. La complicidad. El vacío que ahora se sentía aún más grande. Porque esa noche no fue un desliz. No fue una casualidad. Fue una elección. Y aunque no se dijo en voz alta, los dos lo supimos. Ambos cruzamos un límite. Y ahora estábamos del otro lado, sin saber cómo volver. El teléfono vibró. Era otro mensaje. De él. Solo decía, pasamos la noche juntos. Leí esas 4 palabras una y otra vez. No añadía más. No preguntaba. No exigía. Solo lo decía. Y eso fue suficiente. Porque esas 4 palabras tenían más verdad que todo lo que había dicho o callado en los últimos meses. Y porque al leerlas, supe que él también lo recordaba igual que yo. Sin dramatismo, sin adornos. Solo como lo que fue, un punto de quiebre. Un antes y un después. Apagué el teléfono. Me recosté en el sofá. Y lloré en silencio. No por arrepentimiento. No por tristeza. Lloré por todo lo que había cambiado. Y por lo que aún no sabía cómo enfrentar. No salí de casa en todo el día. Dejé que el tiempo transcurriera sin prisa, como si el encierro voluntario me protegiera de lo que sucedía más allá de las paredes. Cada rincón del hogar parecía más silencioso que de costumbre, como si también él guardara un secreto. Limpié un poco, cociné sin hambre, abrí un libro que no leí. Todo se convirtió en una coreografía vacía, movimientos repetidos que no lograban apaciguar lo que llevaba dentro. Mi esposo pasó parte de la jornada fuera. Volvió al atardecer con bolsas del supermercado y el mismo gesto neutral de siempre. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Hablamos del clima, de una vecina que estaba remodelando su cocina, de cosas pequeñas. Nada más. Nada importante. Nada real. La brecha entre nosotros, antes imperceptible, ahora era un abismo. No porque él supiera algo, sino porque yo ya no podía fingir que no había cambiado.
El simple hecho de mirarlo me hacía sentir distante. Como si nuestros cuerpos ocuparan el mismo espacio, pero nuestras almas ya no compartieran el mismo tiempo. Después de cenar, él se sentó a ver televisión. Yo recogí la mesa, lavé los platos, me entretuve doblando ropa que ya estaba guardada. Busqué excusas para no tener que quedarme a su lado en el sillón, como si incluso su proximidad física fuera una incomodidad. Él no lo notó. O prefirió no notarlo. Tal vez en su mundo todo seguía igual. En el mío, nada. Cerca de las 9 subí al dormitorio con la excusa del cansancio. Me metí bajo las sábanas con la luz apagada y el teléfono en la mano. Lo miré durante minutos esperando, temiendo, deseando algún mensaje. Pero no llegó ninguno. No de él. No esa noche. Me dormí tarde con la cabeza llena de pensamientos que se atropellaban. Pensé en el viaje, en los días compartidos, en los silencios, en los besos, en esa noche. Pensé en su promesa implícita de no pedir nada, de no forzar, pero también en cómo me miraba, como si esperara que yo decidiera por los dos. Me sentí atrapada entre el deseo y la responsabilidad, entre la necesidad de ser honesta conmigo y el miedo a herir a otros. Al día siguiente salí temprano. Fui al supermercado, di vueltas por el centro sin rumbo definido, entré a una cafetería que solía gustarme. Me senté junto a la ventana y pedí un té. Desde allí vi pasar a personas con sus rutinas, madres con niños, parejas tomadas de la mano, gente apurada con sus mochilas al hombro. Observé en silencio como si mirara un mundo al que ya no pertenecía del todo. En ese instante sentí que alguien me observaba. Levanté la mirada y lo vi. Estaba cruzando la calle. Venía solo. Su paso era lento como si dudara de acercarse. Nuestros ojos se encontraron. No sonrió. Tampoco yo. Solo nos quedamos así, reconociéndonos. Entró al local y se sentó frente a mí sin pedir permiso. No hacía falta. Nadie dijo nada durante los primeros segundos. Luego él habló. Su voz era suave, contenida, como si caminara con cautela sobre terreno inestable. Me preguntó si estaba bien. Asentí sin saber cómo articular algo más. Me preguntó si había recibido alguna otra foto. Negué. Él tampoco. Le pregunté si sabía quién pudo haber sido. Dijo que tenía sospechas, pero que no quería hacer suposiciones. Luego, tras una pausa larga, me dijo que su prometido lo había confrontado la noche anterior. Que le preguntó directamente si había algo entre nosotros. Que no respondió. No mentiste, le dije. No me respondió. Pero tampoco lo confirmé. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier diálogo. Yo entendí. Él entendió. Estábamos en medio de una cuerda tensa, y cualquier movimiento en falso podía hacerla romper. Me dijo que pensaba irse unos días, tomar distancia. Que necesitaba claridad. No era un reproche ni una despedida definitiva. Solo una forma de protegernos. De no seguir hundiéndonos en algo que no sabíamos manejar. Nos quedamos un rato más. Hablamos de cosas sin peso, del clima, de libros, de películas. Todo con un tono bajo, contenido, como si el mundo exterior pudiera escuchar lo que no decíamos. Antes de irse me tocó la mano apenas. Un gesto pequeño, íntimo. Y con eso se fue. Volví a casa con el pecho apretado. No por tristeza. Por incertidumbre. Por la certeza de que algo se había roto y ya no se podía pegar con las mismas piezas. Durante la tarde me dediqué a ordenar cajones. Saqué papeles viejos, fotografías, cartas que no recordaba haber guardado. Me detuve frente a una imagen de mi esposo y yo, tomada años atrás en la playa. Ambos reíamos. Ambos nos tomábamos de la mano. Me miré en esa foto y no me reconocí. Me pregunté si él sí seguiría viéndome así. Cuando llegó por la noche me saludó como siempre. No notó mi cara cansada, ni la distancia en mi voz. Oh sí, pero no preguntó.
Hablamos del día, de una cuenta por pagar, del auto que necesitaba mantenimiento. Nada más. Nada que importara. Esa noche, al apagar la luz, me quedé despierta mirando el techo. Pensando en él. En el otro. En lo que había sido. En lo que ya no era. Y entendí que, aunque no supiera aún qué decisión tomar, ya no era la misma mujer que había salido de viaje una semana antes. Esa versión de mí había cambiado. Para siempre. Los días siguientes se deslizaron con una rutina tan mecánica que llegué a pensar que la vida tenía la capacidad de seguir funcionando aunque una parte de mí estuviera suspendida en el aire. Despertaba, me vestía, hacía café, trabajaba en pequeñas tareas de la casa, salía a hacer las compras, saludaba a los vecinos. Todo ocurría como si yo no estuviera del todo dentro de mi cuerpo. Como si fuera una actriz interpretando el papel de alguien que tiene todo bajo control. Pero por dentro la calma era falsa. El silencio era más ruido que descanso. Mi mente no dejaba de volver una y otra vez a los mismos puntos, como si no encontrara la salida de un laberinto que había creado yo misma. Había momentos en que me sentía fuerte, convencida de que lo vivido era una experiencia que me enseñaría algo. Otros en los que me sentía una extraña en mi propia piel, como si hubiera traicionado a la persona que había sido toda mi vida. Una tarde, mientras salía de la panadería, lo vi. Estaba en la esquina opuesta, solo, mirando en mi dirección. No cruzó. No se acercó. Pero tampoco fingió no haberme visto. Nuestras miradas se encontraron por unos segundos que se sintieron como minutos. Y luego, sin gesto alguno, se dio la vuelta y se alejó caminando con paso firme. Me quedé inmóvil. Con la bolsa de pan aún en la mano, observando la calle vacía. Sentí una mezcla de emociones que no pude ordenar, alivio, dolor, rabia, tristeza. Volví a casa caminando despacio, como si cargara algo demasiado frágil entre los brazos. Esa noche, al sentarme a cenar con mi esposo, lo miré por un momento más largo de lo normal. Él comía en silencio, concentrado en la pantalla del televisor. Le pregunté si todo iba bien en el trabajo. Me respondió con un encogimiento de hombros. Nada especial, dijo. Le pregunté si me veía distinta. Me miró frunciendo apenas el ceño. ¿Distinta cómo?, preguntó sin verdadero interés. En general, respondí. En estos días. No sé. Estás más callada, tal vez, dijo, y volvió a mirar la televisión. Y en ese instante lo supe con una claridad cruel, él no tenía idea. No porque no pudiera saberlo, sino porque no quería verlo. Estaba tan acostumbrado a que yo fuera una constante que había dejado de leerme. De observarme. De preguntarse si algo en mí se estaba desmoronando. Después de cenar, subí al dormitorio. Me senté frente al espejo y me miré como no lo hacía desde hacía tiempo. Mi rostro no mostraba señales evidentes del cambio, pero yo sabía que estaba ahí. En la forma en que sostenía la mirada. En cómo respiraba. En cómo ya no evitaba pensar en mí, por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente recibí un mensaje. No de él. De su prometido. Era corto. Frío. Preciso. Sé lo que pasó. Y sé que tú también lo sabes. Lo leí varias veces antes de poder moverme. Sentí una presión en el pecho como si me hubieran quitado el aire. No era una amenaza, pero tampoco era un simple recordatorio. Era una afirmación. Una señal de que la otra parte implicada estaba despierta. Que el silencio compartido no era sinónimo de olvido. Durante horas no hice nada. No respondí. No eliminé el mensaje. Solo lo dejé ahí, en la pantalla, como un testigo incómodo. Pensé en él. En si sabía que ese mensaje había llegado. En si estaba preparado para lo que eso significaba. Por la tarde decidí escribirle. A él. No para hablar del mensaje. No aún. Solo le pregunté cómo estaba. Si necesitaba algo. Si había logrado descansar.
Me respondió rápido. Dijo que estaba bien. Que había estado tratando de ordenar sus pensamientos. Que no había dicho nada a nadie. Que no sabía qué hacer. Y yo tampoco. Pasamos el resto del día en silencio. No volvimos a escribirnos. Pero algo en mí se había activado. Algo que no podía apagar. Al día siguiente, mientras paseaba por el parque, recibí otra notificación. Era una foto nueva. Esta vez, tomada desde más cerca. En ella, yo aparecía sola, entrando a la cafetería donde lo había visto. No había nadie más en el encuadre. Solo yo. Pero era suficiente. Era evidente, alguien me seguía. Alguien no quería dejarme olvidar. Sentí una punzada de miedo, pero también una oleada de determinación. Ya no podía seguir pretendiendo que esto no tenía consecuencias. Ya no podía esconderme detrás del silencio. Esa noche, al volver a casa, hablé con mi esposo. No sobre lo ocurrido, pero sí sobre mí. Le dije que me sentía distante. Que necesitaba espacio. Que había cosas en mí que necesitaban aire. No entendió del todo. Preguntó si era algo que él había hecho. Le dije que no. Que era algo mío. Interno. No discutimos. No gritamos. Fue una conversación tensa, pero sin explosiones. Me pidió tiempo para pensar. Yo asentí. Por primera vez parecía dispuesto a mirar más allá de la superficie. Me acosté esa noche sin sentirme mejor, pero sí más clara. Y mientras miraba el techo oscuro del dormitorio comprendí que ya no se trataba de lo que había pasado, sino de lo que estaba dispuesta a permitir que siguiera pasando. Y esa, tal vez, era la pregunta más difícil de todas. La mañana amaneció gris con nubes bajas y un silencio espeso que parecía cubrir cada rincón de la casa. Me desperté antes que mi esposo, como había sucedido durante toda esa semana, pero esta vez no me levanté de inmediato. Permanecí acostada unos minutos más, con la vista fija en el techo, escuchando el sonido sutil de su respiración al otro lado de la cama. Me pregunté si él también estaba fingiendo dormir. Si su quietud era real o aprendida. Si también llevaba noches dando vueltas en la oscuridad, preguntándose en qué momento las cosas comenzaron a desordenarse. Me levanté finalmente y fui a la cocina. Preparé café como de costumbre, puse la taza sobre la encimera, abrí la ventana para que entrara algo de aire fresco. Necesitaba respirar, aunque fuera en fragmentos. Sentía que cada pensamiento me ocupaba un espacio distinto del cuerpo, uno en la cabeza, otro en el pecho, otro en el estómago. Y todos tiraban hacia direcciones opuestas. Revisé el teléfono. No había mensajes. Ni de él ni de nadie más. El silencio digital era tan elocuente como el que reinaba entre las paredes del hogar. No sabría decir si me aliviaba o me inquietaba más. Mi esposo bajó cerca de las 9. Saludó con un gesto corto, casi automático. Se sirvió café, tomó una galleta del frasco y se sentó frente a mí. No hablaba. Yo tampoco. Solo compartíamos el mismo espacio sin interferirnos. Finalmente dijo que tenía que salir un rato. Que volvería para almorzar. Asentí. No pregunté a dónde. Tampoco sentí necesidad de saberlo. Cuando se fue, la casa quedó en un estado de calma forzada. Me senté en el sofá del salón y abrí las cortinas. El cielo seguía cubierto como si el día estuviera en pausa. Miré hacia la calle observando cómo pasaban los autos, cómo los peatones se apuraban bajo paraguas aún innecesarios, anticipando una lluvia que quizá no llegaría. Volví a pensar en él. En lo que habíamos vivido. En lo que no habíamos dicho. Y en lo que se había quebrado sin que ninguno de los dos lo nombrara. Quise escribirle, pero me contuve. Tal vez él también necesitaba silencio. Tal vez había comprendido que esa distancia era necesaria, aunque dolorosa. Cerca del mediodía, escuché el timbre. Me sorprendió. No esperaba a nadie.
Fui a la puerta, abrí con cautela, y allí estaba. Él. Vestía sencillo como siempre. Tenía los ojos cansados, las manos en los bolsillos, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si no supiera si debía quedarse o marcharse. No dije nada. Solo me hice a un lado para dejarlo pasar. Caminó hasta el salón sin hablar. Se sentó en el borde del sofá, sin acomodarse del todo. Yo cerré la puerta, me apoyé contra ella unos segundos, y luego me acerqué. Nos quedamos en silencio. Por varios minutos. Ni siquiera nos mirábamos directamente. Era como si la tensión se hubiera transformado en una especie de comprensión muda. Un reconocimiento mutuo del dolor, de la incomodidad, de la imposibilidad. Finalmente me dijo que había terminado con su prometido. Que la conversación había sido difícil, larga, sin gritos pero con muchas verdades. Que ella ya sabía, o al menos intuía, desde hacía tiempo. Que solo necesitaba confirmación. Y que ahora él estaba solo. Sentí una punzada en el pecho. No de culpa ni de tristeza. De certeza. Porque sabía que este momento llegaría. Tarde o temprano. Le pregunté qué planeaba hacer. Me dijo que no lo sabía. Que solo necesitaba verme. Que no quería respuestas, ni promesas, ni explicaciones. Solo verme. Nos miramos entonces por primera vez en días, con todo lo que eso implicaba. Yo vi en sus ojos el cansancio, pero también la paz de alguien que había tomado una decisión dolorosa pero necesaria. Él vio en mí, quiero creer, una mezcla de miedo, ternura y resolución. Le dije que no podía seguir así. Que no podía construir nada sobre una historia a medias. Que necesitaba orden. Tiempo. Y él lo entendió. Lo vi en su expresión, en cómo bajó la mirada sin reproche, sin rencor. Nos despedimos sin abrazo. Solo con una mirada larga, densa, cargada de todo lo que no podía decirse en voz alta. Salió por la misma puerta por la que había entrado, con la misma cautela, pero un poco más erguido. Cerré la puerta con suavidad. Apoyé la frente contra la madera. Respiré hondo. Me quedé así por varios minutos. Cuando mi esposo regresó, se notaba diferente. No preguntó con quién había estado. No mencionó nada fuera de lugar. Solo me miró de un modo que no recordaba. Como si intentara verme de verdad por primera vez en mucho tiempo. Cenamos en silencio. Y al final, me tomó de la mano. Fue un gesto torpe, casi ensayado. Pero sincero. Me dijo que quería intentar reparar lo nuestro. Que sabía que algo se había roto. Que no sabía cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero que quería al menos intentarlo. No respondí enseguida. Lo miré a los ojos. Vi en ellos honestidad, pero también miedo. No de perderme, sino de no saber cómo tenerme de vuelta. Le dije que necesitaba tiempo. No para decidir si quería quedarme, sino para entender quién era ahora. Que algo en mí había cambiado. Que ya no podía seguir siendo la misma sin traicionarme. Él asintió. No insistió. Solo me agradeció por decirlo. Esa noche dormimos en la misma cama. Pero cada uno de su lado. Como si estuviéramos comenzando desde cero. Como si la historia que habíamos vivido necesitara ser escrita de nuevo. O al menos leída con otros ojos. Y mientras cerraba los míos con la respiración lenta y el cuerpo cansado, supe que no había un final claro. Ni feliz ni trágico. Solo un presente incierto, lleno de posibilidades. Y eso por ahora era suficiente.